Una de las largas discusiones que aparece cuando alguien decide estudiar literatura y decide ponerle los adjetivos que van detrás es, bueno, en el caso de un escritor que haya nacido en Inglaterra y que haya vivido toda su vida en Sudamérica, en Brasil, ¿qué tipo de literatura es la que hacen? ¿Cómo podríamos determinar si su literatura es inglesa o es brasileña? Y específicamente, ¿qué es lo que marca a ese autor para conocer evidentemente su propuesta? Es el caso de lo que sucede con Ariel. Hace ya muchísimo tiempo llegó, según dice una de sus tantas biografías, con $50 en el bolsillo al territorio boliviano, decidió publicar su primer texto en Cochabamba y en estos momentos está nuevamente promocionando su última producción literaria, poética. La presentación será en el Espacio Utópica y hoy se encuentra junto a nosotros para comentarnos detalles de su propuesta. Querido, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Cuéntanos, tu literatura, ¿qué es? ¿Es literatura boliviana? ¿Es literatura chilena? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Mi literatura, primero que todo, tengo que decir, es básicamente poesía. Yo la catalogo desde un punto de vista de la territorialidad en la cual la hago. Es lo más sencillo. Es una poesía fronteriza. Okay. Es una poesía fronteriza hecha en Bolivia. Yo gran parte de mi literatura la he hecho acá en Bolivia. Sin embargo, mi epísteme, las imágenes que construyo, desde donde hablo, tienen mucho de acá, pero también un poquitito del allá. El allá me estoy refiriendo a Chile, claro. ¿no? Entonces es una poesía que tiene una doble nacionalidad, por decirlo así, aunque también la literatura es universal, ¿no? Claro, sin duda. Lo transfronterizo, ¿dónde es reflejado? En los temas que te preocupan, en la forma en la que te enfrentas a la misma tanto en la forma como en el contenido, ¿no? En las temáticas que me preocupan, que son, primero, lo que lo une, es que es una cosa absolutamente andina, ¿no es cierto? Pero está visto desde los ojos del abajo hacia arriba, que lo que podríamos decir que desde Chile hacia el Ande, como desde el arriba hacia abajo, que para mí, ¿no es cierto?, una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a este país fue que cuando llegué a la ciudad de La Paz vi la ciudad hacia abajo. Claro. Las nubes estaban bajo mío, entonces para mí era una imagen muy potente, muy poderosa, porque yo veía el cielo hacia abajo. Entonces esta ubicación desde el abajo hacia arriba, desde ese espacio de encuentro es desde donde yo hago mi poesía, ¿no? Genial. La primera vez que tomaste un bolígrafo, un lápiz para escribir fue en Chile, estando en Chile. Sí, Eras más joven, me imagino. A mis 17 años. 17 años. ¿Qué te atrajo de la poesía, del género poético? La capacidad de decirlo todo con muy poca uso del lenguaje en el sentido de la cantidad. Pero lo que me impresionó mucho a mí siempre de la poesía fue esa capacidad de decirlo o tratar de decirlo todo desde una lógica concreta, de una lógica en el que tienes muy poco tiempo para tratar o intentar de decirlo todo. Y es una literatura que se hace con mucho amor, desde adentro, ¿no es cierto?, desde tu propio infierno, desde tu propia alma, desde ahí hablas, ¿no? Genial. Y me imagino que ha habido una cierta transformación, evolución desde tus primeros poemarios a lo que hoy estarías presentando. Sí. Mis primeros poemarios fueron siempre muy concretos, casi haikus, cosas muy concretas que se fueron complejizando cada vez más porque la temática se iba complejizando y por tanto el lenguaje merecía un mayor desarrollo, ¿no? Hoy el texto que voy a presentar, por ejemplo, el día sábado, tiene que ver con hay un rompimiento en mi propia obra. Siempre mi obra la he venido desarrollando en función a un hilo temático, ¿no? Este libro, a diferencia de los anteriores, es un conjunto de poemas que no tienen un hilo conductor. El libro sí tiene una estructura, pero los poemas no han sido trabajados uno tras de otro para ir desarrollando una temática y por lo tanto toman bastantes, desde el punto de vista temático, bastantes directrices, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay desde poemas de mucha contemplación hacia el Ande, ¿no? Donde yo me siento parte de ese Ande, donde yo me siento parte de las rocas, de las piedras, de su cielo, de sus nubes, como te decía anteriormente. Hay poema social, hay poema de amor, hay poema un poco de todo, ¿no? De todo. Esa es la característica de esta obra, pero la fundamental es que son poemas que tienen un rompimiento en el sentido en que son aquellos que te surgen, que te nacen, ¿no? Entonces lo que yo digo un poco como que estos poemas
hubiesen sido escritos por sí mismos y me han utilizado a mí como medio poeta, para como medio para poder visibilizarse, como para poder expresarse, ¿no? Esa es la característica fundamental, digamos, que tiene este libro. Por eso se llaman poemas descalzos, ¿no? Genial. Qué lindo. Sí. ¿Y cuál es la relación que estableces con otros medios artísticos? Esa necesidad de interactuar de manera interdisciplinaria con el performance, por ejemplo, que también va a estar en la presentación. Mira, yo hace mucho tiempo que vengo experimentando con otras artes también. De hecho, he hecho bastante video en mi vida también, pinto, pero también acompañamientos y acoples con ensambles con otros compañeros, ¿no? Esta vez hemos querido romper un poco el formato un poco tradicional de lo que son las presentaciones de libro, en el que tú lees, te presentan, hablan de ti, firmas, etcétera, etcétera. Y lo que hemos querido hacer es una presentación algo distinta. Hemos utilizado el formato de un performance con la intención de integrar otras artes. Entonces van a haber puestas en escena, por eso son poemas puestos en escena, va a haber música, va a haber video, van a haber fotografías, etcétera, ¿no? Y para eso hemos invitado a un selecto y animado grupo de amigos que me están acompañando, muchos de ellos poetas, artistas del arte visual, etcétera, etcétera, con la intención de dar al público una mirada de la poesía un poco no tan sobria, ¿no es cierto?, más entretenida, más amigable, que acerque el poema al público, ¿no? Genial. Este poemario ya lo habías presentado en la Casa del Poeta, ¿no? He leído algunos de esos. ¿Leíste algunos? Leí algunos. ¿En la velada? No el libro, sí, pero he presentado algunos poemas de este libro en aquella lectura, ¿no? Pero el libro... Básicamente se presenta... Es una primicia, se presenta básicamente el día sábado a las 19:30 en el espacio Utópica Genial, Cultural, ¿no? Excelente. Me decías que los poemas no habían sido creados de manera continua, como siguiendo una línea, no narrativa, pero sí una línea de producción, digamos, constante uno detrás de otro. Eso también da la medida de que puedas acceder, por ejemplo, a estas lecturas dispersas y que los poemas puedan ser entendidos en sí mismos como unidades personales, ¿no? Exacto, esa es la intención, ¿no? Toda mi obra, mis libros anteriores, la mayoría de ellos, básicamente podríamos estar hablando de un poema. Es decir, es un elemento temático que se desarrolla a lo largo de toda la obra, ¿no? Este no, este es distinto, ¿no? Este tiene muchos destellos, muchas cosas, tiene cosas muy frescas, la mayoría de ellas son frescas, como te decía, porque la característica es esa, cabalmente, pero que no buscan un hilo conductor, o sea, premeditadamente no buscan un hilo conductor, aunque el libro sí tiene una estructura. Tiene una, ¿no? claro, se ha estructurado en base para que ¿no? tenga un proyecto discursivo, por decirlo de alguna manera. Mi última pregunta tiene que ver con cómo sientes tú que ocupas un espacio, si es que lo ocupas, o que dialogas en realidad, un poco menos autocrítico, ¿no?, con la literatura boliviana. Son varios los escritores que han hablado sobre tu obra y que han un poco ayudado a explicitarla en las introducciones, en las presentaciones. ¿Cómo siente el escritor que habita el espacio de la literatura boliviana, tomando en cuenta su foraneidad, el ser de afuera, ¿no?, y el convivir en este espacio? Es una cosa muy compleja, te digo, porque asumirte como un poeta fronterizo no es difícil, perdón, no es fácil, en el sentido en que eso requiere toda una introspección, un análisis profundo de tu ser, de cómo tú de la autenticidad propia. Yo me siento parte de la literatura boliviana, definitivamente, el 99,9% de mi obra ha sido escrita acá, soy reconocido, tengo muy buenos amigos, etcétera, etcétera. Yo me considero un poeta boliviano, aunque yo he nacido en Chile, pero la epísteme desde la que yo escribo me define como un poeta fronterizo. Genial, excelente, muy bien. Eso era lo que necesitaba. Y me parece muy lindo porque uno puede escuchar las palabras del escritor, después escuchar la palabra de los críticos, luego leer la obra y finalmente sacar sus propias conclusiones. Que la obra debe defenderse solo. Siempre he dicho lo mismo. Sin duda alguna, debe hablar por sí misma, ¿no? Nadie más le debe ayudar. Este sábado entonces estarán listos los textos allí para la venta y para las personas interesadas en acceder a los anteriores también. Exacto. Van a haber libros anteriores y va a estar 3.600, va a poner ahí un espacio para poder vender. Que es con quien estás haciendo la publicación. Que estoy haciendo la publicación, sí. Genial, correcto. Excelente. Gracias, te agradezco mucho la visita. No, gracias. Y que no sea la primera vez que venías al programa, ¿no? Al programa primera vez.
Genial. Bueno, pues uno Espero más. encontrarnos Uno otra más de la vez en otra familia. presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Muy a bien. ti. La cita será este sábado en el espacio de Utópica, que se encuentra en la zona de Chumani. Yo siempre recalco este tema. Utópica fue uno de los últimos espacios culturales avalado por la alcaldía para fungir como espacio cultural y tiene muchísimas actividades, y desde acá como que empujamos al público a que también se llegue a la zona sur de la ciudad de La Paz y pueda acompañar a aquellos artistas que, como Ariel, llegan allí para presentar su obra. Hacemos una pausa, a la vuelta con más.